Saludos nuevamente. Yo soy Emir Moro Adams, creador de Transición de Estado Capturado, libro disponible en Amazon. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso venezolano, la transición venezolana y específicamente un punto de vital importancia para el futuro del país y tiene que ver con cómo debe negociar la oposición con el presidente Trump, con Marco Rubio y con el gobierno norteamericano. Yo creo que uno de los elementos más importantes para poder tomar decisiones acertadas y tener una negociación exitosa y productiva es partir de premisas de la realidad, no de sueños, no de ideas. Y en ese sentido debemos tener claras dos cosas. Una, Venezuela es un estado capturado. Yo desarrollo esto en mi libro, cómo el Estado venezolano no es un gobierno autoritario tradicional, militar o ideológico, sino un Estado capturado, donde todas sus instituciones han sido capturadas por el gobierno. Esa es la primera premisa. La segunda tiene que ver con los Estados Unidos. Primer hecho, Venezuela es un Estado capturado. Segundo hecho, los Estados Unidos están tutelando a Venezuela. Ahí eso no tiene ninguna duda. Algunas personas se sentirán incómodas con el tema de la soberanía, pero para tomar decisiones y actuar hay que partir de lo básico y de la realidad existente. En este caso, la realidad existente es que Venezuela está bajo la tutela de los Estados Unidos para bien o para mal. El caso venezolano, como ya he dicho en otros programas, no es solo político, no es solo electoral, es institucional. Es decir, que aún con unas elecciones donde se elija un nuevo mandatario, las posibilidades de éxito de ese gobierno, desde mi óptica, son limitadas, ya que las instituciones todas están capturadas y responden al gobierno actual. Eso implica que para poder tener una democracia verdadera en Venezuela hay que ir a un proceso de descaptura de las instituciones. Pero debemos ver el problema o el tema desde dos perspectivas, la perspectiva venezolana y la perspectiva norteamericana. Yo a veces me he limitado en algunos comentarios sobre la oposición, pero yo creo que ya es momento de que lo diga. Yo estoy profundamente decepcionado de la oposición venezolana, no solo por lo mediocre y poco profesional que es, sino también por esa relación tan cercana que hubo con el gobierno chavista. Todo este tema de los alacranes conocidos y los alacranes desconocidos, porque ahí existen todavía una cantidad de dirigentes que mantienen esos vínculos y hay que decirlo, más por razones económicas que por otra cosa, y otros que se han lucrado de la miseria y del sufrimiento de Venezuela a través de la recepción de donaciones como el USAID y de otros entes internacionales y esa oposición nunca termina de dar cuenta. Entonces, repitiendo, tenemos dos perspectivas. Hay que entender la perspectiva norteamericana para poder ser asertivo en lo que se va a hacer. Yo durante mi carrera fui formado en una metodología de negociación que es de la Universidad de Harvard y una de las premisas, uno de los elementos básicos es entender con quién estás negociando, entender qué es lo que quiere el,
esa persona, ese grupo, ese país con el que tú estás negociando, de manera de adaptar tu mensaje y tus requerimientos y llegar a un resultado plausible. Eh, Como algunos conocerán, yo fui profesor universitario y yo en mis clases les comentaba de una forma sencilla, no toda la metodología de la negociación de la Universidad de Harvard, sino un elemento muy sencillo, y era el caso de un limón, donde una persona, en este caso yo, iba a actuar como un mediador. Tienes dos personas discutiendo por un limón y a punto de irse a las manos, luchar por el limón, y yo lo que hago es que converso con cada uno y trato de entender qué es lo que quiere. Y resulta que una de las personas lo que quería era el limón para hacer jugo y la otra persona quería el limón para rallar, hacer una ralladura de limón y con eso hacer torta. Entonces pasamos de una situación de juego suma cero donde la ganancia del limón de uno representaba la pérdida de otro a una ganancia mutua. Las dos partes podían ganar una vez que se entienden las necesidades de cada uno. En ese caso, yo como mediador entendí y pude llegar a una propuesta de resolución. Simplemente el limón, la parte interna del limón iba al que hacía el jugo y la parte externa del limón iba al que necesitaba la ralladura de limón. Entonces, esta historia, lo que quiero transmitir con la historia es, necesitas entender qué es lo que quiere tu contraparte, ¿ok? Entonces, tenemos dos cosas aquí. Desde la perspectiva venezolana, queremos una transición hacia una democracia y la reconstrucción del país. Creo que está muy claro el mensaje. Estados Unidos, ¿qué quiere Estados Unidos? Ahí es donde está el punto. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos quiere recursos petroleros, mineros, quiere contar con un aliado en la región, quiere eh, limitar o evitar esas salidas masivas de venezolanos, la migración, el tema migratorio, quiere limitar el tema criminal y de narcotráfico. Entendiendo eso, ya podemos configurar ciertos elementos para cómo negociar con los Estados Unidos, con Trump, con Rubio. Entonces, el mensaje que yo daría es, a los Estados Unidos le interesa la estabilidad de Venezuela, porque la estabilidad es lo que le garantiza que esos objetivos migratorios, de recursos, de alianza, se dé. ¿Okay? Estabilidad. Y el mensaje tiene que ser muy claro. Con el gobierno actual no va a haber estabilidad. Puede haber una estabilidad aparente, una normalización de la situación, una normalización más que todo económica, ¿sí? Pero no va a haber una estabilidad porque todos los elementos que distorsionan la vida en Venezuela van a seguir presentes. Entonces, el María Corina Machado o el que vaya a acercarse a los Estados Unidos, y ahí quiero hacer una llamada de atención sobre la mediocridad de la oposición venezolana. La discusión sobre la transición de Venezuela no es en Venezuela, no es en Venezuela, no es en España, no es en Europa. La discusión sobre la transición de Venezuela es en Washington. Entonces, todos estos opositores que llegan haciendo ruido en el aeropuerto en Maiquetía, ¿qué están pensando? Están pensando en términos electorales. Y ese es el error. Pensar que con las elecciones se solucionan los problemas de Venezuela. Y no es cierto. Eso es una parte de la solución. El tema está
en la descaptura institucional. Entonces, en lugar de estar enfocados en el tema electoral, tienen que estar enfocados en abrir los caminos, tender puentes hacia los Estados Unidos, hacia Washington y hacia Trump, para poder transmitir un mensaje y una propuesta. No es lógico que el destino de Venezuela se decida en los Estados Unidos y que los venezolanos no participen en ese proceso, porque los dolientes somos nosotros, los que más conocemos la realidad de lo que ha pasado en Venezuela somos nosotros, y nosotros tenemos una voz y la posibilidad de presentar una propuesta que haga que esa transición sea de ganancia para Venezuela y de éxito para Venezuela y, y en consecuencia para los Estados Unidos. Entonces, el tema de la estabilidad depende, y eso es lo que hay que transmitir, de las instituciones en Venezuela, de la descaptura de Venezuela. Eso es lo que va a garantizar esa victoria estratégica que necesita Trump en energía, en migración, en victoria política. Esa victoria estratégica. Y eso es el mensaje que hay que dar es, señor Trump, señor Rubio, usted quiere una victoria estratégica en Venezuela. Excelente. Estamos de acuerdo en los 3 pasos que ustedes desarrollaron, pero nosotros proponemos este elemento vital para que esa transición sea un éxito y tiene que ver con el tema institucional. Descapturar todas esas instituciones que están secuestradas a manos del gobierno. Si no, usted lo que va a tener es una normalización y usted lo que va a hacer es poner a un líder o poner a un dirigente que va a tener las manos atadas porque todas las instituciones que están debajo están capturadas y van a retrasar los procesos, van a sabotear los procesos. Y en ese sentido, ya entendiendo las necesidades, los intereses de Estados Unidos, transmitir el mensaje de que esa fórmula que se va a presentar y que está desarrollada en mi libro es la garantía de que esa estabilidad y esos beneficios que ellos esperan ganar en Venezuela y esa victoria estratégica que necesita Trump se dé. Entonces ahí vamos, cómo negociar. Bueno, yo creo que ya los elementos están... You'll need to unlock your iPhone first. Esos elementos ya están, ya los he comentado. También hay que tener claridad sobre todo el tema, ¿no? Todo el tema de las transiciones de Estados Unidos, no en términos de crítica, sino en tema productivo y constructivo. Es los errores que Estados Unidos debe evitar. Estados Unidos cometió errores en Irak, en Libia, en Siria. ¿Cuáles fueron los errores? Se destruyó demasiado, se destruyeron las instituciones, se destruyó el ejército, se destruyó la policía y terminó creándose una anarquía, una división interna, crimen. ¿Qué es el caso venezolano? El caso venezolano, por los momentos desde mi óptica, está del lado contrario. No se ha destruido y no se ha desmantelado nada. Simplemente se cambió a Maduro por otra persona, pero la estructura que está debajo sigue funcionando. ¿Cuál es la ventaja para Venezuela? La tutela. La tutela, porque las decisiones y los mandatos que se den desde Washington, para bien o para mal de Venezuela, se está cumpliendo. Se están cumpliendo. Entonces, el riesgo central que hay que transmitir esta idea, el riesgo central para el gobierno de los Estados Unidos es estabilizar la economía antes de reformar todo el aparato represivo del Estado y las reformas de la justicia. Sin eso, tú no puedes construir absolutamente nada. Venezuela ahí no hay un vacío estatal después del 3 de enero. Ahí hay una estructura capturada.
¿Qué debe ofrecer la oposición en esa negociación? Hay que llevar ya un plan estructurado, no solamente dar un mensaje verbal en una reunión, sino entregar un documento. Mire, este es el documento, este es nuestro aporte para construir una democracia sólida en Venezuela. Y ahí van a estar elementos como la reforma judicial, la reconfiguración de seguridad y de inteligencia, recuperación internacional de activos, incentivos de salida para terminar de fracturar esa cohesión de gobierno, y donde las elecciones van a ser la culminación de ese proceso y no el punto de partida. Yo creo que eh, a los opositores, líderes, si llegan a ver este programa, cómprense mi libro, porque a mí lo que me parece inconcebible es lo básico que es el discurso venezolano, lo básico que es el discurso de estos políticos, que, que casi raya en la ignorancia. Y ahí es donde uno debe asumir con humildad cuando uno sabe. Y lo que le queda es tratar de aprender de los que saben. En este caso, no es que yo lo sepa todo, pero yo estoy formado en esto, yo estoy formado en relaciones internacionales, en negociaciones internacionales, en ciencias políticas, y he trabajado este tema que es único y es inédito, porque a pesar de que hay tal vez intentos aislados o de análisis o comentarios, nadie se había tomado el tiempo de profundizar en cómo debe ser la transición de un Estado capturado, algo que no era inédito en el mundo, porque lo que se conocía sobre captura del Estado tenía que ver en cómo los sectores privados influían sobre las instituciones para tener leyes favorables, dictámenes favorables. Eso era lo que se conocía como captura del Estado, ¿no? Pero desde la llegada de Chávez a Venezuela empieza a formarse una nueva arquitectura, y eso es justamente lo que yo desarrollo, porque ya las instituciones no son capturadas por agentes exógenos, sino capturadas por el mismo gobierno, los mismos líderes, son los que empiezan a secuestrar cada institución, cada institución, y eso lo que significa o lo que genera es una necesidad de un nuevo mecanismo, de una nueva metodología para lograr hacer esa transición. Retomando el tema de la negociación con el gobierno norteamericano, la ganancia estratégica de los Estados Unidos depende de instituciones funcionales, no de una transición aparente. Mi mensaje, nuevamente para la oposición, es que la oposición no debe ir a Washington a mendigar reconocimiento, debe ir a entregar una estrategia de reconstrucción institucional útil para Venezuela, pero sobre todo útil para los intereses de los Estados Unidos. Ese es el mensaje, y no lo veo. O sea, después que vi esto show de Panamá, ahora que veo la llegada de la señora Figuera a Venezuela, trato de entender la película, pero yo no veo, simplemente enviaron un emisario. Los Estados Unidos dicen que es de una de las instituciones que ellos reconocen, que es el Congreso venezolano del 2015, pero yo no veo a la oposición en Washington presentando algún tipo de propuesta. Seguramente habrá algún opositor, líder opositor, que se reúne con alguien de la Secretaría de Estado, pero no hay contundencia, no hay un mensaje claro, y yo pienso que vamos a perder la oportunidad que tenemos de
cambiar el país aprovechando la ventaja que representa la tutela de los Estados Unidos sobre Venezuela, independientemente del futuro, independientemente de si Venezuela va a ser el de Estado 51 o no. El hecho es que en este momento se está configurando cómo va a ser el futuro de Venezuela. Y lo lógico, lo válido, lo correcto es que nosotros tengamos una participación, independientemente de la tutela, porque al final, como les estoy comentando, es lo que nosotros está, bueno, lo que yo estoy tratando de transmitir es que para los Estados Unidos es conveniente que esa transición se dé con una descaptura de las instituciones y con una reconstrucción de la institucionalidad de Venezuela. Bueno, vamos a dejar el programa aquí. Yo estoy abierto a cualquier comentario o cualquier consulta. Si quieren conocer más sobre mi teoría de la transición del Estado capturado, lo pueden conseguir en Amazon. Y si hay algún interés en que los apoye para estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos o para todo este proceso, yo estoy abierto a poder ayudar. Bueno, muchísimas gracias, me despido. Vamos a tener ahora cada día un programa donde vamos a estar abordando distintos elementos de mi teoría de la transición del Estado capturado y otro tipo de consideraciones y comentarios en temas de política en Venezuela. Muchísimas gracias a todos.